en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación, de vuestras almas. Acompáñame a hacer una breve oración, hermano. Gracias. Padre, primeramente quiero darte las gracias, Señor, por esta oportunidad y este privilegio que nos otorgas de poder estar aquí en tu casa, de poder tener vida, de poder tener el privilegio de estar aquí alabando y bendiciendo tu nombre junto con toda la congregación y con todos nuestros hermanos, Señor. Te pedimos en esta hora que tú tomes el control de todas las cosas, que tomes el control de mis emociones, de las emociones de mis hermanos, que tu Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas, Padre Celestial. Soy un siervo y un siervo inútil, Padre Santo. Pero usa mi vida, Padre Celestial, como un instrumento para comunicar fielmente tu palabra, Señor. Y que tu palabra en esta hora sea una palabra de fortaleza, una palabra de consuelo, una palabra, Señor, de esperanza para los corazones que están sufriendo, para las vidas que están pasando por una prueba, Señor. Padre, en tus manos dejamos todo y que todo se haga conforme a tu bendita y santa voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hay momentos en la vida que quisiéramos borrar de nuestra memoria, pero no vamos a poder lograrlo, hermanos. Todos podemos recordar un día en que nuestra historia se partió en Dios, se dividió en Dios. Un antes y un después. Un antes y un después, hermanos. Antes de aquella llamada telefónica. Antes, hermanos, de aquel accidente. Antes de recibir aquel diagnóstico. Antes de aquella despedida. O inclusive antes, hermanos, de aquella noticia que nos dejó sin palabras. Nadie, hermanos, nadie los planea. Nadie, hermanos, nadie los espera. Nos levantamos pensando que será otra mañana como cualquiera, hermanos. Hacemos nuestros planes, saludamos a la familia, salimos a trabajar y de repente, hermanos, en cuestión de segundos, todo cambia. Todo cambia, hermanos. Es en ese momento cuando entendemos que el dolor, hermanos, tiene una característica que lo distingue, que la distingue de cualquier otra experiencia de la vida, hermanos. El dolor, el sufrimiento, hermanos, nunca pide permiso para entrar. Nunca pide permiso para entrar, hermanos. Simplemente llega a la puerta. Simplemente toca
a la puerta, hermanos. Y cuando llama, no pregunta cuántos años llevamos conociendo de Cristo. Cuando llega, hermanos, no pregunta cuánto conocimiento tenemos de la Biblia, hermanos. Cuando llega, hermanos, no pregunta si estamos listos para recibir esa prueba, ese dolor, ese sufrimiento, hermanos. El dolor simplemente llega. Y cuando entra, hermanos, trae consigo una serie de preguntas, hermanos, que muchas veces nunca pensamos hacer. Padre, ¿por qué ahora? Padre, ¿por qué a mí? Padre, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a mi familia? Tal vez, hermanos, muchos de nosotros que estamos aquí conocemos demasiado bien esas preguntas, hermanos. Quizás el dolor, hermanos, llegó a través de una enfermedad. Quizás el dolor llegó a través del sensible fallecimiento de un ser amado o de un ser querido, hermanos. O quizás llegó por la traición de alguien en quien confiábamos. O quizás llegó por la pérdida de un trabajo. O una crisis económica, hermanos. O un matrimonio que comenzó a derrumbarse. O un hijo que decidió apartarse del Señor. Y aunque las circunstancias, hermanos, son diferentes, el sentimiento sigue siendo el mismo, hermanos. El sentimiento sigue siendo el mismo. Cuando el dolor entra, el dolor entra en nuestra vida, hermanos, sentimos que el suelo desaparece debajo de nuestros pies, hermanos. Lo que parecía firme, hermanos, comienza a tambalearse. Y no solamente prueba nuestras fuerzas, también va a probar nuestra fe, hermanos. También va a probar nuestra fe. Porque una de las preguntas más profundas que va a enfrentar el cristiano, que va a enfrentar el creyente, hermanos, no es saber, no es conocer si va a sufrir, sino cómo debe interpretar su sufrimiento, hermanos. ¿Qué significa que Dios haya permitido esta prueba en mi vida? ¿Cuál es el propósito de esta prueba en mi vida? ¿Acaso es un castigo de Dios? ¿Acaso Dios nos ha abandonado? ¿Acaso Dios perdió el control? ¿Acaso Dios perdió el control? Esas mismas preguntas, hermanos, esas mismas preguntas vivían en el corazón de los primeros creyentes. Cuando el apóstol Pedro, hermanos, les escribió esta carta, muchos de los primeros creyentes estaban siendo desplazados de sus hogares. Vivían una intensa persecución, hermanos. Eran rechazados por su fe y su futuro era incierto, hermanos. Humanamente parecía que todo estaba en contra de ellos. Humanamente parecía que todo jugaba en contra de ellos, hermanos. Sin embargo, es sorprendente, hermanos, que Pedro no comience hablando de las pruebas, hermanos. Antes de mencionar el dolor, antes de mencionar el sufrimiento, hermanos, les recuerda que tienen una esperanza viva en Cristo. Les recuerda que tienen una herencia incorruptible, hermanos, que los espera. Y les recuerda, hermanos, que la salvación que Dios les ha asegurado no se ha perdido, hermanos. Y solamente después de levantar y de colocar sus ojos en la eternidad, hermanos, les habla de las aflicciones del presente. Les habla de las aflicciones del presente, hermanos. ¿Por qué? Porque de la manera
en que entendamos a Dios, hermanos, determinará la manera en que enfrentaremos la prueba, el dolor y el sufrimiento, hermanos. Eso es exactamente lo que vamos a encontrar en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 6 al versículo 9, hermanos. En estos versículos, el Espíritu Santo de Dios, hermanos, responde y responderá a una pregunta que todos, tarde o temprano, vamos a tener que enfrentar, hermanos. ¿Qué debemos recordar cuando el dolor, cuando el sufrimiento, cuando la prueba toca a la puerta? Por eso y por tal motivo, el mensaje del día de hoy, hermanos, lleva por nombre, lleva por título, cuando el dolor llama a la puerta. Cuando el dolor llama a la puerta, hermanos. ¿Ya lo apuntó? ¿Dónde está su boletín? Cuando el dolor llama a la puerta. Basado en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al versículo 9. Punto número 1, hermanos. Punto número 1. Cuando el dolor llama a la puerta, Dios sigue en control. Lo voy a decir con tranquilidad. Cuando el dolor llama a la puerta, toca la puerta, Dios sigue en control. Usted lo puede cotejar en el versículo 6 de Primera de Pedro, capítulo 1, hermanos, que dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, cuando el dolor llama a la puerta, sentimos o podemos llegar a sentir que hemos perdido el control. Una llamada inesperada, un diagnóstico inesperado, una pérdida, una crisis repentina, hermanos, puede cambiar nuestros planes en cuestión de segundos, hermanos. En cuestión de segundos. Lo que parecía firme, hermanos, comienza a derrumbarse y surge una pregunta inevitable, hermanos. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dónde está Dios en medio de la prueba? ¿Dónde está Dios en medio de mi sufrimiento? ¿Dónde está Dios en medio de mi dolor? Los creyentes, hermanos, a quienes Pedro también escribió, ellos también estaban sufriendo, hermanos. Habían sido dispersados, atribulados, perseguidos. Pareciera que todo estaba en descontrol, hermanos. Sin embargo, antes de hablar de sus pruebas, Pedro les recuerda lo siguiente: que eran guardados por el poder de Dios mediante la fe, hermanos. Eso usted lo puede cotejar en el versículo 5. Y aunque estaban siendo afligidos, hermanos, seguían siendo guardados. La prueba, hermanos, no había cancelado el cuidado de Dios. La prueba, hermanos, no había cancelado el cuidado de Dios. El dolor ciertamente había llegado a sus vidas, pero Dios, hermanos, no los había abandonado. Por eso, Pedro utiliza tres expresiones para sostener esta verdad, hermanos. ¿Cuál es la primera? Primero dice, aunque ahora, Pedro, hermanos, no niega el sufrimiento, ni les pide que finjan que todo está bien a su alrededor, hermanos. Pedro reconoce que las pruebas producen un gran dolor, una gran tristeza, un gran padecimiento y un gran sufrimiento, hermanos. La fe
La fe cristiana, hermanos, no consiste en esconder nuestras lágrimas, sino más bien en seguir confiando en Dios mientras lloramos, hermanos. Pero Pedro dice, ahora, tiempo presente, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la prueba, hermanos, pertenece al presente, mas no a la eternidad, hermanos. Nuestro presente ciertamente puede estar marcado por las lágrimas, hermanos. Nuestro presente puede estar marcado por las lágrimas, pero nuestro futuro está asegurado en la resurrección de Jesucristo, hermanos. Pedro, Jesús lo describió de la siguiente manera en Juan capítulo 25, versículo 2. Dice así: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hermano, ¿cree esto? Hermano, ¿cree esto? Después el apóstol Pedro añade lo siguiente, hermanos, por un poco de tiempo, cuando sufrimos, hermanos, una noche nos puede parecer interminable. Cuando estamos en una temporada difícil, hermanos, puede parecer una eternidad, hermanos. Pero Pedro nos invita a ver la prueba no desde la vista humana, sino desde la perspectiva de Dios, hermanos. Desde la perspectiva de Dios. El dolor tiene un límite. El sufrimiento tiene un límite. La tristeza tiene un límite, hermanos. Y por favor, guarde en su corazón lo que le quiero compartir en este momento. Algunas aflicciones, hermanos, terminarán en esta vida. Pero otras, hermanos, encontrarán su resolución definitiva cuando estemos con Cristo. Pero ninguna de las dos, hermanos, acompañará al creyente durante toda la eternidad, hermanos. Algunas aflicciones terminarán en esta vida. Otras aflicciones encontrarán su resolución definitiva cuando estemos con Cristo. Pero ninguna de las dos, hermanos, acompañará al creyente fiel, al cristiano fiel por toda la eternidad, hermanos. David expresó esta confianza al declarar lo siguiente: en tus manos están mis tiempos. Salmo 31, versículo 15. Nuestros tiempos, hermanos, no están en la enfermedad. Nuestros tiempos, hermanos, no están en la crisis, no están en la prueba, no están en el sufrimiento, no están en el dolor. Nuestros tiempos están en las manos de Dios, hermanos. Finalmente, Pedro dice lo siguiente: si es necesario, así dice el versículo 6, ¿no? Si es necesario. Esta expresión, hermanos, no significa que entenderemos la razón de todas las pruebas, que entenderemos la razón de cada sufrimiento, hermanos. Hay dolores, hay sufrimientos cuya explicación, hermanos, nunca entenderemos, nunca comprenderemos en esta vida, hermanos. Pero sí significa que la prueba no es un accidente desconocido para nuestro Dios. Su prueba, su dolor, su sufrimiento no es un accidente desconocido para nuestro Dios. Dios no es indiferente a nuestro dolor, a nuestra prueba, a nuestro sufrimiento, hermanos. Job no comprendía por qué había perdido tanto en tan poco tiempo, hermanos. Pero Satanás ya no pudo seguir avanzando porque Dios le estableció un límite. Quizás, hermanos, quizás nosotros no sepamos por qué el dolor
tocó a nuestra puerta? ¿Por qué el dolor llegó a nuestra puerta? Tal vez no comprendamos cuánto tiempo durará, hermanos, ni qué está haciendo Dios. Pero de algo podemos estar seguros, de que a Dios no lo toma por sorpresa. A Dios no lo toma por sorpresa, hermanos. El dolor, el sufrimiento puede cambiar nuestros planes, pero no puede cambiar los propósitos de Dios que tiene para nuestra vida, hermanos. Puede llenar nuestros ojos de lágrimas, hermanos, pero no puede borrar sus promesas que tiene Dios para nosotros. Puede sacudir, puede tambalear nuestra casa, hermanos, pero no puede mover a Dios de su trono. Tal vez nosotros hayamos perdido el control, pero Dios sigue teniendo el control, hermanos. El dolor llegó a nuestra casa, pero Dios no salió de ella, hermanos. Por eso, cuando el dolor, cuando el sufrimiento, cuando la prueba, hermanos, toque a su vida, llegue a su vida, hermanos, recuerde esta verdad: Dios sigue en control. Dios sigue teniendo el control, hermanos. Amén. Punto número 1. Punto número 2, hermanos. Cuando el dolor llama a la puerta, Dios está purificando tu fe. Dios está purificando tu fe. Usted lo puede cotejar en el versículo 7, que dice lo siguiente: para que sometida a prueba vuestra fe o nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, cuando el dolor llega a nuestra puerta, casi siempre preguntamos o nos hacemos esta pregunta: ¿cuándo terminará? ¿Cuándo culminará este dolor? ¿Cuándo terminará este sufrimiento? ¿Cómo puedo salir de este sufrimiento? ¿Cómo puedo salir de esta prueba? Pero el apóstol Pedro, hermanos, nos conduce a una pregunta todavía mucho más profunda, hermanos. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios en mi fe mientras atravieso esta prueba? Mientras atravieso este dolor, mientras atravieso este sufrimiento, hermanos. El versículo que vimos anteriormente, Pedro reconoció que los creyentes estaban pasando por diversas pruebas, hermanos. Estaban siendo afligidos por diversas pruebas. Ahora explica en este versículo, hermanos, que Dios estaba utilizando estas pruebas para poner de manifiesto la veracidad y la autenticidad de nuestra fe. Pedro, hermanos, Pedro utiliza la imagen de un artesano que coloca el oro en el fuego. El fuego, hermanos, el fuego no hace el oro, no crea el oro, hermanos. Revela la calidad del metal y separa las impurezas del mismo. Se lo voy a volver a repetir: el fuego, hermanos, no crea, no genera el oro, hermanos. Revela la calidad del mismo y separa las impurezas del metal, hermanos. De la misma manera, hermanos, la prueba, hermanos, automáticamente no revela nuestra fe o no crea nuestra fe, pero sí muestra nuestra confianza, que es verdadera, y descubre aquello, hermanos, que todavía necesita ser pulido, que todavía necesita ser purificado, hermanos. Es fácil decir, y usted va a coincidir conmigo,
Es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo marcha bien, ¿verdad? Cuando no hay crisis económica, cuando el matrimonio va bien, cuando los hijos están bien, sirviendo al Señor, cuando todos en la familia se encuentran bien, hermanos. Pero aquello, hermanos, que nos daba seguridad, cuando comienza a desaparecer, el dolor revela dónde estaba apoyada nuestra fe y nuestro corazón, hermanos. Quizá pensábamos que dependíamos completamente de Dios, pero la prueba, hermanos, el dolor, el sufrimiento descubre que también estábamos confiando, ¿saben qué? En nuestras propias fuerzas. Que también estábamos confiando, ¿saben qué? En nuestros propios recursos. Que también estábamos confiando, ¿saben qué? En nuestro propio dinero. Que estábamos confiando en nuestra propia inteligencia. Inclusive, hermanos, en determinadas personas. Entonces, el fuego comienza, hermanos, a quitar las falsas seguridades de nuestras vidas para enseñarnos a descansar más profundamente en Cristo. Para enseñarnos a depender más profundamente en Cristo, hermanos. Pedro afirma que nuestra fe, en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 7, es más preciosa que ¿qué? El oro, ¿no? El oro ciertamente puede ser muy valioso, ¿verdad? Puede ser muy valioso. Pero ¿qué cree? El oro sigue siendo perecedero. El oro sigue siendo efímero, pasajero, hermanos. El oro puede perderse. El oro puede perder su valor, hermanos. Inclusive puede quedarse en esta tierra cuando nuestra vida termine aquí, hermanos. La fe verdadera, en cambio, nos une con Cristo, hermanos. La fe verdadera, en cambio, nos une con Cristo, hermanos, y posee un valor incalculable y posee un valor eterno, hermanos. Cuando estamos en la prueba, cuando el dolor está presente en nuestras vidas, cuando el sufrimiento está presente en nuestras vidas, hermanos, nosotros queremos que Dios cambie nuestras circunstancias inmediatamente. ¿Pero qué cree? Dios comienza cambiándonos a nosotros primero, hermanos, antes que las circunstancias. Quiere enseñarnos a esperar cuando deseamos respuestas rápidas e inmediatas. Quiere enseñarnos a depender de Él cuando nuestras fuerzas se terminan. Y enseñarnos a perseverar cuando sentimos deseos de rendirnos, hermanos. El apóstol Santiago lo expresa de la siguiente manera: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué, hermanos? La prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3. Esto no significa, hermanos, que nosotros debamos de disfrutar el sufrimiento o fingir que no duele, hermanos. Pedro dijo que las pruebas producen una gran aflicción, un gran dolor, ¿cierto? La fe verdadera, hermanos, no impide que lloremos, pero nos permite seguir confiando en nuestro Dios mientras lloramos. Sin embargo, hermanos, guarde también esto en su corazón. Sin embargo, el dolor por sí mismo no transforma. El sufrimiento por sí mismo no transforma, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas personas, cuando atraviesan el sufrimiento, la prueba y el dolor, muchas terminan amargadas. Muchos terminan enojados con Dios, hermanos. Muchos terminan con raíces de amargura, hermanos. Muchos terminan endurecidos de corazón. ¿Sabe qué es lo que purifica nuestra fe? ¿Sabe qué es lo que purifica nuestra fe? No es solamente ser pasados por el fuego, hermanos, sino más bien es rendirnos a Dios, creer su palabra y continuar confiando en que Él tiene todo bajo control.
Permítame concluir el punto 2 con lo siguiente. El dolor, hermanos, el dolor, el sufrimiento, no siempre significa que tu fe está desapareciendo. Puede ser el instrumento o va a ser el instrumento que Dios está utilizando para hacerla más pura, para hacerla más firme y para hacerla más preciosa, hermanos. Por eso, cuando el dolor llame a la puerta, recuerda esta segunda verdad, que Dios está purificando tu fe. Amén, hermanos. ¿Me ayuda? ¿Cuál fue el primer punto? Por favor, recordando cuál fue el primer punto. No lo escuché, perdónenme. Cuando el dolor llama a la puerta, Dios sigue en control. ¿Cuál fue el segundo punto? Dios está purificando tu fe. Y tercer punto, hermanos, tercer punto. Cuando el dolor llama a la puerta, cuando el dolor llama a la puerta, Dios cumplirá su promesa. ¿Cuál es esta promesa? Usted la puede cotejar en el versículo 8 y versículo 9 de Primera de Pedro, capítulo 1, que nos dice lo siguiente. A quien aman, ¿a quién amaban los creyentes? A Jesús, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe, hermanos? La salvación de nuestras almas. ¿Así dice o no dice así el versículo 8 y 9? Gracias. Hermanos, Pedro describe a creyentes. Pedro describe a creyentes que amaban profundamente a Cristo aún sin haberlo visto, aún sin haberlo conocido, hermanos. ¿No estuvieron con Jesús cara a cara? ¿No caminaron con Jesús como los discípulos? Ellos no estuvieron presentes cuando Jesús hizo grandes milagros, pero lo amaban. Lo amaban, amaban a Jesús y confiaban en Jesús, hermanos. Su relación con Cristo, su relación con Jesús, hermanos, no dependía de las circunstancias, no dependía de lo que podían ver u observar, hermanos, sino de la certeza de quién es Jesús para los creyentes, nuestro Señor y Salvador de nuestras almas, hermanos. Pedro, hermanos, una disculpa, cuando atravesamos el dolor, no siempre veremos lo que Dios está haciendo. Cuando usted ha atravesado por diversas pruebas, por diversos sufrimientos, por diversos dolores, ¿sabe qué es lo que Dios está haciendo en su vida? ¿Conoce lo que Dios está haciendo a través de esa prueba? Muchas veces no, pero sí podemos confiar en su fidelidad, hermanos. Sí podemos confiar en su fidelidad. La fe, hermanos, no consiste en entenderlo todo, en comprenderlo todo, hermanos, sino en seguir creyendo en Jesús, hermanos, cuando no veamos la respuesta. Pedro dice así lo siguiente, en los versículos 8 y 9. En quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso. Esto no significa que los primeros creyentes no estaban padeciendo, no estaban sufriendo, hermanos. Su gozo, hermanos, no provenía de la ausencia del dolor, sino de la seguridad de pertenecer a Cristo Jesús, hermanos. Su gozo, hermanos, no provenía de la ausencia del dolor, sino de la seguridad de pertenecer a Cristo. El gozo, hermanos, el gozo cristiano no es fingir, hermanos, que todo está bien, que nada duele, que todo marcha bien, hermanos. Es tener una esperanza que el dolor
no puede destruir. Y esa esperanza se llama Cristo Jesús, hermanos. Cristo Jesús. Podemos llorar. Nos va a doler, hermanos, por lo que estemos padeciendo, por lo que estemos viviendo. Pero al mismo tiempo, mencionaba nuestra hermana Mari un versículo: yo les doy mi paz, pero no la paz como la da el mundo, sino una paz que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento. Es decir, que aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor y aún en medio de la prueba, podemos tener paz, hermanos, y gozo inefable. Las circunstancias, hermanos, las circunstancias pueden cambiar, pero Cristo, hermanos, seguirá siendo el mismo. Dios sigue en control. Dios está purificando nuestra fe, hermanos, y Dios cumplirá su promesa. Termino y culmino el tercer punto con lo siguiente, porque se nos hace un poquito tarde. Quizás hoy, hermanos, quizás hoy no veamos la respuesta ante ese dolor, ante ese sufrimiento, ante esa prueba. Dígame usted, respóndame usted, ¿la mayoría de los que estamos aquí hemos sido probados? ¿Hemos pasado por medio del sufrimiento? ¿Ha habido dolor en nuestras vidas? Pero ahora ya sabe, a través de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, versículo 9, que aún en medio del dolor, Dios sigue en control. Que aún en medio del sufrimiento, Dios está purificando nuestra fe. Y que en medio de la prueba, Dios cumplirá su promesa, hermanos. Tal vez no comprendamos por qué Dios permitió esa prueba en nuestras vidas. Pero nuestro futuro, hermanos, no depende de lo que vemos, sino de la fidelidad de aquel que hizo la promesa. El dolor ciertamente puede oscurecer el presente, pero no puede borrar el futuro. Puede hacernos llorar, y mucho. Puede hacernos llorar y mucho, hermanos. Pero no puede impedir que lleguemos a la meta. Puede llamar a nuestra puerta, puede tocar a nuestra puerta, pero no tendrá la última palabra. La última palabra no la tendrá el dolor, la tendrá Jesucristo, hermanos. Por eso, cuando el dolor llame a la puerta, toque a su puerta, llegue a su vida, recuerde esta tercera verdad: Dios cumplirá su promesa. ¿Me ayuda recordando cuál fue el punto número 1? Cuando el dolor llama a la puerta. ¿Cuál fue el punto número 2? Cuando el dolor llama a la puerta. ¿Y cuál fue el punto número 3? Cuando el dolor llama a la puerta. Amén, hermanos. Muchas gracias. Concluyo con esto, hermanos. Se cuenta que un joven observaba a un orfebre, un artesano, mientras calentaba el oro en el fuego. Después de varios minutos, este joven le preguntó: ¿Cómo sabe cuando el oro está listo? El artesano respondió lo siguiente: cuando puedo ver mi rostro reflejado en él. Pedro, hermanos, el apóstol Pedro dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Cuando el dolor llama a la puerta, nosotros solo vemos el fuego, pero Dios ve la obra que está realizando en nuestro corazón. Él puede usar la prueba para quitar nuestras falsas seguridades, fortalecer nuestra confianza y hacernos más semejantes, ¿sabe a quién? Al mundo. ¿Al mundo? A Cristo. Quizá hoy, querido hermano, querida hermana, estás atravesando un fuego que no comprendes. Tal vez has orado y la respuesta aún no llega. Pero no olvide esto, hermano. El fuego no significa que el artesano
se ha marchado. Significa que todavía tiene sus ojos puestos en ti. Dios sigue en control. Dios está purificando tu fe y Dios cumplirá su promesa. Un día, hermanos, un día, ya no tan lejano, Cristo será manifestado en toda su plenitud. Nuestra salvación, hermanos, alcanzará la plena consumación y comprenderemos que ninguna lágrima fue ignorada, ni ninguna prueba, hermanos, pudo impedir que Dios terminara su obra. El dolor puede llegar a nuestra puerta, puede tocar a nuestra puerta, pero solo, hermanos, solo será un visitante. Cristo continúa siendo el dueño de la casa. Cristo continúa siendo el dueño de su corazón. Cristo continúa siendo el dueño de su vida, hermanos. Y cuando todo termine, hermanos, la última palabra no la tendrá el dolor, no la tendrá el sufrimiento, no la tendrá la prueba. La última palabra la tendrá Jesucristo, hermanos. Amén. Ayúdeme a concluir con una oración, por favor. Padre, sin duda, todos los que estamos aquí presentes hemos sido pasados por el fuego. Hemos experimentado diversidad de pruebas, Señor. Sin duda nos han quebrantado, nos han hecho llorar, nos han hecho generar preguntas que quizás te has olvidado de nosotros, que quizás nos has abandonado o que quizás nos has castigado, nos estás castigando. Pero hoy comprendemos a la luz de tu palabra, hoy comprendemos a la luz de las Escrituras, Padre, que aunque el dolor llame y toque a nuestra puerta, tú sigues teniendo el control. Y aunque el dolor llegue a nuestra puerta, nuestra fe está siendo purificada. Y aunque el sufrimiento, Señor, toque a nuestra puerta o llegue a nuestra vida, tú cumplirás tus promesas, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre, porque no solamente recibimos el consuelo de tu palabra, ni el consuelo de tu bendito y Espíritu Santo. Cuando nos hemos encontrado en prueba, Señor, también recibimos el consuelo por parte de nuestros hermanos. Una llamada, un mensaje, un abrazo. Cuando nuestros parientes, Señor, van ante tu presencia, es un consuelo ver llegar a nuestros hermanos y que estén ahí presentes. Y tal vez no haya palabras, Señor, pero el hecho de que la iglesia, de que tu pueblo esté, Señor, consolando, acompañando a aquel hermano, a aquella hermana, recibimos el consuelo por parte tuya. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Y también te agradecemos por la diversidad de pruebas que nos permites enfrentar, porque a través de esas pruebas, Señor, nuestra fe es purificada, y a través de esas pruebas, Señor, nuestro carácter cada día se parece más al de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.